Un cordial saludo, mi nombre es Freddy Pedraza Guerrero, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto en la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy abordaremos el tema de modelo dominante de desarrollo. ¿A qué se refiere este tema? Al poderío que han tenido las grandes potencias, el dominio que han tenido sobre los países subdesarrollados. Hablaremos de los hitos que han marcado, de los momentos históricos que han marcado a la humanidad. Desde la época del descubrimiento, países desarrollados como España, como Portugal, en aquellos tiempos firmaron tratados. Uno de los tratados fue el Tratado de Tordesillas. ¿Y a qué se refería este tratado? A que los países subdesarrollados serían llamados periferias para ellos. ¿Y qué función cumplían esas periferias? Ellos se hacían llamar las grandes metrópolis y las periferias extraían los recursos naturales de sus regiones para exportarlos hacia ellos, sin transformar. Para ellos, hacer el proceso de industrialización y con la condicionaban a los países subdesarrollados periferias a que compraran ese producto terminado a un alto costo. Desde aquella época vemos cómo las grandes potencias explotan los recursos naturales de los países subdesarrollados y ellos cada vez son más ricos. Luego vemos otro hito de la historia que ha marcado un momento de la humanidad. Empieza la época del racismo. Empieza a verse la diferencia en clases sociales. Solo la gente blanca era bien vista. Las razas negras, los mestizos, los indios eran razas inferiores, los cuales necesitaban ser educados a modo de ellos para su desarrollo. Y vemos cómo perdimos en nuestra cultura, perdimos nuestra identidad, una identidad que nos traía de nuestra región, de nuestros antepasados, de nuestros indígenas, el cual también tenía su propio desarrollo. Adoptamos un modelo extranjero obligándonos a acoplarnos a ellos y perdiendo nuestra identidad. Luego de este hito podemos mencionar en el fin de la Segunda Guerra Mundial nacen dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y empieza como esa disputa en cuál es más fuerte, cuál se mantiene más. Estados Unidos por su parte implementando modelos capitalistas y Unión Soviética implementando el modelo socialista. En ese afán, en esa guerra, Estados Unidos inicia una serie de documentos, crea unas cartas e inicia unas leyes. Se dice que ahí inició la época del desarrollo estadounidense, en el cual se nombraban muchas cosas positivas para los países subdesarrollados porque ellos decían que los países subdesarrollados necesitaban un apoyo de las grandes potencias para que ellos surgieran. En aquella época se vio con muy buenos ojos esto, pero todo se vio reflejado en que el único beneficiario era Estados Unidos como gran potencia y los países subdesarrollados siguen siendo pobres, enviando materias primas a Estados Unidos, más puntualmente, para allá ser transformadas y regresar en producto terminado que nosotros recompramos, los países subdesarrollados. Entonces se ve reflejado como los países subdesarrollados cada vez son más pobres y las potencias capitalistas cada vez son más ricas. Esto marca el hito del desarrollo, un punto que parte del tiempo en donde empieza toda la era de la industrialización, empieza la era del consumismo. Si nos vemos forzados como las grandes multinacionales, en su afán por enriquecerse, generan el consumismo en nosotros, ya hacen que los productos duren menos, nos generan el deseo de seguir comprándoles a ellos. Y todo esto genera la llamada escasez. Ellos manipulan la fabricación del producto para que sea escaso, los precios suban, cada vez la persona pierde poder adquisitivo. Todo esto se ve reflejado en los países subdesarrollados, la pérdida de trabajo, cada vez los trabajos son menos
¿cómo se dice? El ingreso por el trabajo cada vez es menos, la gente está menos desfavorecida. Entonces, hablando de todos estos hitos que han marcado la historia, todos estos acontecimientos, al día de hoy nos damos cuenta que ha cambiado muy poco, porque realmente los países subdesarrollados, hablando de la parte de América Latina, desde México hasta Argentina, se están empobreciendo, exceptuando un poco Brasil y México y Argentina, pero siguen siendo países subdesarrollados, trabajando para grandes potencias como es Estados Unidos, como es la Unión Europea, enviando nuestros recursos naturales para ser allá transformados y regresados en producto final, el cual nos parece novedad porque acá no los hacemos. ¿Pero por qué? Porque estos grandes países se han encargado de frenar el desarrollo de los países subdesarrollados porque a ellos no les sirve que estos países surjan porque no van a tener materia prima y no van a tener quien compre sus productos. Esto como reflexión, esto lo digo como reflexión ya que lo que se está viviendo actualmente en nuestra región, un país como Colombia, seguimos exportando materia prima, recursos naturales, seguimos exportando carbón para que allá lo usen en otros productos, la gasolina, no tenemos suficientes plantas de refinamiento. ¿Qué hace Colombia? Vender crudo, Estados Unidos lo refina y nos lo revende en gasolina. Cada vez nos estamos empobreciendo más. Los países subdesarrollados cada vez se endeudan más. La deuda externa crece muchísimo. Bueno, ahora les voy a hablar de el escrito del Papa Juan Pablo II y los aportes que tuvo a la humanidad. Juan Pablo II nos habla principalmente del hombre y el trabajo, que el hombre está destinado a trabajar. ¿Sí? Es un trabajo digno, es lo que recarga él. Un trabajo digno, un trabajo esmerado, que el hombre tiene sus derechos. En todo trabajo, el hombre tiene unos derechos, tiene derecho a hacer asociaciones. Nos habla de los sindicatos. Viéndolo con buenos ojos, el hombre tiene derecho a asociarse para pelear por sus derechos. Derechos que en nuestra época se han visto destruidos. Cada vez las multinacionales quieren subcontratar para generar un ingreso muy bajo en los trabajadores. Ya no tienen garantías laborales. Se trabaja el día a día, se trabaja por horas. Y haciendo cada vez más la mano de obra más barata con tal de ellos enriquecerse. Entonces lo que nos habla el Papa Juan Pablo II es algo muy cierto, que esta sociedad debe cambiar. Se deben respetar los derechos de todas las personas, los derechos de los trabajadores, los derechos del hombre. No es justo que estemos viviendo en esta época entre los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esa brecha está aumentando. Hay muchos países con extrema pobreza y hay países muy ricos y se siguen enriqueciendo. Entonces es una reflexión que nos trae Juan Pablo II para que pensemos y podemos aportar un granito de arena para este cambio. Seamos personas cultas, personas éticas, que todo lo que hagamos lo hagamos en beneficio de los demás, no pensando en el bien propio. Y algún día estas grandes multinacionales, sus grandes directivos, se darán cuenta el daño tan grande que le están haciendo a la humanidad. Solo con el fin de enriquecerse, no les importa el daño hacia los demás. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por prestarme atención, por ver este video y feliz noche para todos.